Aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Amén. Y al que está a su lado, dígale qué bueno que está en este lugar. Dígale bienvenido. Gloria a Dios. Pero déjeme correr. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 20, amén. Salmo 20. Damos gracias a Dios porque hoy podemos estar aquí reunidos como iglesia. Podemos declarar que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Dice el Salmo 20, versículo 1, son 9 versículos, vamos a leerlo. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas las peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración de su pueblo? Amén. Hoy vamos a hablar sobre eso. El título es Oración por la Victoria. Todos estos días hemos estado orando al Señor, hemos estado clamando a Dios. De hecho, cada día queremos ser una iglesia que se mueva en la oración, una iglesia que a través de la oración va a haber cosas sobrenaturales. ¿Usted lo cree? Amén. Yo creo que es así porque se dice que la oración tiene poder, ¿cierto? Hay una canción que dice que la oración del cristiano, ¿sí o no? Hay una canción que nos enseña cada día que cuando oramos es lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a ver el poder y la gloria de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, la oración por la victoria. Según este pasaje, para las grandes necesidades, les voy a contar un poquito el contexto histórico. Las grandes necesidades nacionales, el pueblo se reunía en el templo para suplicar el favor divino, como lo expresó Salomón en su oración inaugural allí. Por ejemplo, también David hace una oración a Dios. Él era un rey, ¿sí? Era alguien que estaba siempre expuesto al peligro, donde él pedía que Dios se acordara de ellos en medio en que estaban viviendo un tiempo difícil, un tiempo crucial. Y nosotros también lo hacemos. Sabemos que hoy es un día crucial para el país, ¿sí? Y creemos que cada día para ver la gloria de Dios necesitamos orar. Ahora, el futuro, seguridad y prosperidad del pueblo dependía del exilio militar, del éxito militar del rey en los enfrentamientos, por ciertos, frecuentes contra otras naciones. Los conflictos diplomáticos se resolvían normalmente con violencia, invasiones y agresiones. En esa época pasaba igual. Siempre la forma de resolver los conflictos eran peleando por territorios, por posesiones, como parecido, ¿cierto?, a lo que estamos viendo hoy, ¿sí? La experiencia del antiguo Israel le hacía relacionar las guerras con las intervenciones divinas. Por ello, uno de los nombres de Dios para ellos era Jehová Sebaot, que significa Señor de los ejércitos y varón de guerra. Mira, es lo interesante, el pueblo de Israel, ellos entendieron de que la forma de ellos tener la victoria era creer en ese Jehová de los ejércitos, que los llamaban ¿qué? Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos y varón de guerra. Y si usted lee la Biblia, hay varias historias que cuentan donde dice que el Señor iba delante de ellos y peleaba por ellos, que cuando ellos iban a ser atacados por el ejército enemigo, el Señor era quien los defendía. Ellos simplemente tenían que seguir las instrucciones de Dios para poder tener la victoria. Y una de tantas, por ejemplo, Josafat tuvo una experiencia así, se sentía oprimido,
atemorizado porque venían 2 ejércitos enemigos a atacarlos a ellos. Y dice que él sintió como líder, sintió temor, dijo no sé qué hacer. Sin embargo, él clama a Dios, ora al Señor y le dice qué hacer. Y sabe, dentro de esa estrategia que Dios le dio, puso la oración. Dile a mi pueblo que ore, que me alabe y que marche. 3 cosas que ellos hicieron, y fuera de eso ayunaron, lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo. Es decir, que ellos entendieron de que esa guerra podían ganarla cuando clamaban al Señor. Por eso dice la Biblia, no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, el triunfo para el pueblo de Dios no se fundamentaba en la logística militar, sino en la misericordiosa y poderosa intervención de Dios. No era por la logística. Podía tener un ejército muy poderoso, pero realmente lo que podía ayudarles a tener la victoria era que el poder sobrenatural de Dios sobre ellos. Lo mismo para nosotros. Nosotros no vamos a pelear allá con armas, no salimos a tirar piedras, palos, a hacer daño, no. La forma de nosotros hacer guerra espiritual es con el Señor, orando, creyendo lo que dice su palabra. Amén. Por eso creo yo que es un sentir que Dios pone no solamente en nosotros, sino en muchos en este tiempo. Porque si bien la Biblia muestra la manera de cómo poder obtener la victoria, y es cuando un pueblo se une a buscarlo a Él y a suplicar por su misericordia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿cómo sería trayendo esto al presente? ¿Cómo sería esto? Antes de darle unos puntos allí, y es que los conflictos o guerras del pueblo de Dios a partir del nacimiento de la iglesia en Pentecostés se desarrollan en una dimensión espiritual, ¿sí? Como lo expresa por ejemplo Pablo, si usted lo lee en Efesios 6 del 11 al 13, habla de la armadura de Dios cuando le dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que si usted mira en la atmósfera, aunque nosotros tal vez no lo veamos, en el ambiente espiritual se mueve algo, una guerra que tal vez nosotros no estamos viendo, pero que espiritualmente está sucediendo, ¿sí? Y por eso Pablo dice, hay una guerra en los aires, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, donde nos habla de la naturaleza espiritual de la guerra, allí en Efesios 6, de armas y del enemigo y del poder de Dios como recurso indispensable para la victoria, ¿sí? ¿Sabe que cuando algo es muy frecuente en un territorio, ahí hay una hueste o una potestad? Supongamos, que en X ciudad hay mucho accidente, hay mucho robo, hay mucho, no sé, sicariato, están matando mucho, etcétera. Ahí se está moviendo algo espiritual. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que intervenir con el poder de Dios, orando para que el Señor establezca su reino en ese lugar y limpie ese lugar. Y hay casos así, hay historias, hay testimonios de lugares donde se practicaba el pecado, donde predominaba algo fuerte en ese lugar, y llegó un pueblo, una iglesia, unos hermanos que empezaron a interceder, a clamar, a buscar el rostro de Dios, y de un momento a otro todo ese lugar empezó a cambiar. Las personas empezaron a entregarse al Señor, ya desaparecían los que tal vez hacían daños, los cogían presos o tal vez los mataban, porque a veces pasa así, empezaba a suceder algo. ¿Producto de qué? De la oración de un pueblo. Y por eso, hermanos, hoy quiero hablarles de eso. La oración por la victoria, oración para que veamos la gloria de Dios, ya sea en lo personal, en lo familiar. Hoy estamos orando por nuestro país, queremos ver la victoria, ya Dios sabe qué va a pasar hoy y de aquí en adelante qué va a pasar, pero sabemos de que los que estamos con Dios, diga conmigo, somos más que vencedores. Amén, dígalo conmigo, soy más que vencedor, mayor es el que está en mí que el que está allá afuera en el mundo. Pase lo que pase, tenemos a alguien que está a favor nuestro, que pelea por nosotros y nos da la victoria. Entonces vamos a mirar unos principios que están empleados primeramente tanto por Dios y nos enseña a nosotros para enfrentarlos en este tiempo. Y uno de ellos es la oración. Mire lo que dice en Génesis 35:3. Es lo mismo hoy, lo que debe hacer la iglesia. Génesis 35:3, esta
versión que les voy a leer acá, de este versículo, es la Reina Valera contemporánea. Dice: preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de ¿qué? De mi angustia, y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Oiga, tremendo esto. Él clamó en su angustia, hizo un altar al Señor y oró a Dios, y Dios ¿qué? Dios le respondió. Entonces allí vemos como este primer principio es que si oramos a Dios, al Dios eterno, Él nos va a librar al que va a clamar todo, ¿cierto? Nos va a ayudar en el momento de la angustia, porque si clamamos a Él, dice la Biblia, Él nos escucha. ¿Sabe que esta expresión de Génesis 35 se escribió aproximadamente unos años atrás, de tiempo de David, de este salmo, 1739 años, al tiempo de David que fueron 562 años, o sea que fueron 1177 años, donde hoy tal vez son 3700 y algo de años. Después de esto se sigue hablando de un Dios vivo y que está presente y que está para ayudarnos. Por eso dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él está siempre ahí. Y si Él dijo clamemos, pues clamemos, oremos, porque eso tiene resultados. Y si lo hacemos con fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios, hermano, de seguro vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, en el Salmo 20, versículo 2, dice allí lo siguiente: que cuando usted y yo oramos, un Dios, el Dios que está en los cielos, nos va a ayudar y nos va a sostener. Mira lo que dice el verso 2 del Salmo 20, versículo 2, dice: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión, ¿qué? Te sostenga. O sea que cuando si lloramos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va ¿qué? A ayudar y nos va a sostener. Dígale que está a su lado, dice: por eso es bueno orar. Está afligido, quiere tener la victoria, está preocupado, ore. Clamemos a Dios, ¿sí o no? Por ahí hay un dicho, que el cristiano que no ora, ¿sí? Y Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces por eso hay que estar alertas, hay que orar, porque si no el diablo lo va a devorar. Hoy me salió en verso, ¿cierto? Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es cierto, dice que Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces por eso es importante nosotros no bajar la guardia. ¿Quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a ayudar? El Señor, Dios. Por eso hay que orar. El Salmo 37, 24 también dice algo con relación a esto que estamos hablando. La oración por la victoria. En la Reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera: si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor ¿qué? Lo sostiene de la mano. ¿Cuántos dicen amén? El hombre lo sostiene de la mano. Por eso es especial que si usted estos días ha caído, se ha sentido débil, hermanos, ore al Señor, porque quien nos sostiene a nosotros es Dios mismo. Amén. Así que creamos eso. Ahora el Salmo 18, versículo 16. Mire también lo que nos enseña acerca de ese Dios que nos ayuda y nos sostiene. La Reina Valera del 2015 dice lo siguiente: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Y mire qué especial: me libró de mi poderoso ¿qué? Enemigo. ¿Y qué más? Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Qué nota usted allí? Que estos hombres que clamaron a Dios en medio de su angustia, en medio de tal vez un momento difícil, aquí en este salmo dice que los que le perseguían, sus enemigos, ellos clamaron a Dios y Dios los ¿qué? Los ayudó, los sostuvo, les mostró su poder. Entonces, ¿vale la pena orar, sí o no? Ahora, también vemos que en esa oración tenemos a un Dios que toma en cuenta las ofrendas y sacrificios, lo que usted y yo hacemos para Él. Vea lo que dice en Romanos 12:1. Esto empieza a cambiar acá. Tal vez en el Antiguo Testamento, si era literal, llevaban ofrendas, fueran plantas, fueran animales, fuera algo con el fin de ponerlo
en sacrificio allí en el altar, en dando un presente para Dios, ya fuera para expiación por sus pecados o en agradecimiento a lo que Dios había hecho, etcétera, etcétera. Pero ya hoy en este tiempo, en el Antiguo Nuevo Testamento, la manera de que cómo Dios recibe esos sacrificios, tiene en cuenta lo que usted y yo hacemos, lo expresa allí en Romanos 12:1. Y le leo en la Reina Valera contemporánea, dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, mire cómo dice, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo. Oiga, esto es interesante. A veces hay personas, mira lo que les voy a decir, hay personas que quieren que Dios les ayude y les dé la victoria. Entonces le dicen: hermana, usted que ora tanto, vaya usted al culto y ore por mí. Ay, Dios, sí, Dios puede ayudarlo, claro, y Dios puede hacer pero hermano, preséntese usted mismo, pague el precio. Y Señor, usted debe ser ese sacrificio ante Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo: preséntese en ustedes mismos como un sacrificio vivo. Y entonces pone allí: santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar al Señor. Entonces queremos tener la victoria, queremos tener la respuesta de parte de Dios. Entonces cada día esforcémonos por ser ese sacrificio ante el Señor, todos los días presentándonos ante Él, y no de cualquier manera. Dice que debe ser un sacrificio que santo y agradable a Dios. Cuando se habla de santidad, tiene que ver que usted lleve una vida apartada para Él, en obediencia para Él, donde usted está dispuesto cada día a ser una mejor persona, no para agradar a una religión, no para agradar a un hombre, una persona, no, para agradar a Dios. Que si usted deja el pecado, deja de hacer cosas que tal vez este mundo nos lleva a hacer que hagamos en contra de Dios, usted cambia todo eso. Entonces la Biblia dice que como usted se esfuerza por agradarle a Dios, dice que Él ofrece, Él reconoce cuando usted se presenta ante el Señor como sacrificio que vivo, santo y agradable a Él. ¿Quiere ver la victoria? Obedezcamos a Dios. Preséntese usted mismo ante el Señor. Venga cada mañana, cada día allí en su casa, vengamos al culto, oremos y busquemos juntos el nombre de Dios, y de esa manera vamos a ver cómo el Señor actúa de una manera sobrenatural. También en la manera en cómo Dios recibe estos sacrificios, ofrendas, es que Dios quiere que ofrezcamos sacrificios espirituales, ¿sí? En Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15 al 16, mira lo que dice, Reina Valera contemporánea. Hebreos 13, 15 al 16. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús, mira lo que dice, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque esos son ¿qué? Los sacrificios que agradan a Dios. Oiga, tremendo. Aquí vemos entonces que debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de ¿qué? De alabanza. Entonces, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Un fruto de labios que confiese su nombre. Es decir, que cada vez que usted venga ante el Señor, siempre ofrezca alabanzas a Él, lo exalte a Él, reconozcamos su grandeza, que Él es Dios, que por encima de Él no hay nadie más. ¿Cuántos lo creen? Que Él es soberano, que Él es por eso. Pero cuando venimos acá a cantar, a alabar, no es para llenar un espacio. La alabanza no está para eso. Antes para regocijarnos y cada día anhelar, exaltar el nombre de Dios, porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Entonces eso es un sacrificio espiritual. Tal vez usted esté desanimado, venga con alguna molestia, venga de pronto oprimido por algo, pero hermanos, cuando usted se mete en ese fluir, se empieza a ir la tristeza, se empieza a ir hasta el dolor, la preocupación, se empieza a ir todo eso que lo estaba oprimiendo, la angustia, porque hay que esforzarnos. Al principio no es fácil, pero tal vez usted empieza a adorar al Señor, levanta su voz en adoración para Él, entonces el Espíritu Santo empieza a tomarlo y a renovar las fuerzas dentro de usted, y usted se olvida que tal vez le dolía esta mano que pronto no podía levantar, y algo empieza a pasar, porque así es el Señor. Pero ¿qué hace el enemigo? No haya culto, no es que le duele mucho el brazo, no, ¿para qué ir por allá? No es que hay elecciones, porque eso pasa. No salgan hoy porque tal cosa. Y lo que quiere el enemigo es que el pueblo no se reúna para que ofrezcamos el sacrificio espiritual, hermanos.
Por eso no nos podemos cansar de adorarle y bendecirle. Dígale al que está a su lado, no nos cansemos de alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar ese fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Ahora, dice allí que otro sacrificio, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Oiga, hacer el bien, ayudar a los que están necesitados, hacer el bien aún a aquellos que tal vez nos han hecho el mal a nosotros. La Biblia lo enseña. Un día esto hablamos sobre el tema y eso es interesante porque yo debo hacerle el bien así me traten mal. Debo orar por ese enemigo. Debo orar por el que me está tal vez maldiciendo. Hay que orar por ellos. Nosotros no podemos hacerlo del mundo o como era anteriormente, ojo por ojo y qué, diente por diente, la ley del talión. Usted me dio en la cara, entonces yo le doy el más duro hasta en la cara, ¿sí? Me tumbó un diente, entonces le va a tumbar 2 dientes y empieza su ahí. No, esto no es así. Por eso dijo Jesús, no os venguéis vosotros, sino más bien dar lugar a ¿quién? A la ira de Dios. Ore por él. Entonces, hacer el bien a aquellos que lo necesitan, ayudarlos en oración, y eso se ve como un sacrificio de alabanza para el Señor. Usted que no deja llenar su corazón de odio, de resentimiento, de venganza. Mire, por ejemplo, pero hago un paréntesis aquí porque pues estamos en un tiempo donde tal vez hay mucha discusión en eso, pero ahí donde tenemos que guardar el corazón con lo que escuchamos alrededor. No, que este es malo, no, que este sí es bueno, no, que este es lo otro, y que tal cosa, no, cuidado. Ojo, los cristianos no podemos prestarnos para eso, no, antes al contrario, vamos a orar por esa persona, porque esa persona necesita ¿de quién? De Dios, necesitan del Señor. Entonces, hermano, hay que hacerlo. Ahora, en el Salmo, capítulo 20, en el verso 4, vuelva allí al Salmo 20, verso 4 nos dice que Dios es un Dios que escucha la oración porque es un Dios que cumple los buenos deseos del corazón. ¿Cuántos tenemos deseos en nuestro corazón? Anhelos, sueños, metas, anhelos. Mire lo que dice el verso 4: te dé conforme al deseo de ¿qué? Tu corazón, y cumpla todo tu consejo. A ver, haga el ejercicio, piense por un momento cuáles son sus anhelos, cuál es su petición por la cual usted está hoy tal vez acá, o los que están en casa. ¿Cuál es su sueño con su familia? Por ejemplo, con nuestro país. Hoy nosotros, yo esta mañana me levanté y yo, Señor, tú tienes el control. ¿Cuántos amamos a Colombia? ¿Cierto? Amén. Colombia es una tierra de bendición. Entonces, que Dios nos dé conforme al deseo de nuestro corazón. Mire que este hombre David oraba por eso, y cumpla todo tu consejo. En el caso de David, sus deseos giraban en torno a glorificar a Dios. Él quería construir un templo para hacer conocer el nombre de Dios a las naciones. Oiga, tremendo. Ese era el deseo. Pero sabe, aquí hay algo que es como especial y de pronto algo triste, hablándolo así. David tenía en su corazón hacer un lugar donde todos pudieran reconocer que en ese lugar estaba la presencia de Dios, un templo. Pero después por ahí el Señor le habló a David y le dijo: no, Señor, usted no lo va a construir. Quien lo va a construir va a ser su hijo, ¿qué? Salomón. Tremendo. Sin embargo, eso no lo aburrió a él, ni lo puso triste, ni empezó a renegar. Ay, Señor, no. Antes, al contrario, cuando Salomón ya se puso en esa tarea de construir el templo, hermano, eso fue tan especial que cuando convocaron a dar para el templo, él fue el que dio más. O sea, él ya estaba haciendo un ahorro, y se dice que él dio más que todos los que estaban allá en el pueblo. Léalo, eso está en primer libro de Corintios, de Crónicas, perdón, en el capítulo 29 en adelante, se puede leerlo. Y se da cuenta de que él dio lo mejor. Pero entonces se cumplió ese deseo, porque de hecho el templo era en ese tiempo, era algo muy especial, era algo reconocido, porque el Señor dio una promesa a Salomón, que la oración que hiciera el pueblo en ese lugar, sus oídos iban a estar prestos. Y sí, Señor, Dios lo cumplió. Entonces, Dios va a cumplir el deseo o los buenos deseos que hay en el corazón. ¿Cuáles son sus buenos deseos?
Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la sanidad en un ser querido, queremos ver la victoria en nuestra familia, tal vez donde el enemigo ha querido entrar y dividirla, destruirla. Queremos ver jóvenes entregados al Señor. Yo quiero ver eso, hermanos. Yo cada día quiero ver que Cartago vea la gloria de Dios, los que están en otros países sientan el poder de Dios, porque ese es el Dios que nosotros creemos y en el que yo creo. Y que si Dios hizo maravillas en el tiempo antiguo, lo va a hacer ahora. ¿Cuántos lo creen? Él es el mismo, hermanos. Para Él nada es imposible. Entonces, ¿cuál fue el primer principio que hablamos? La oración, porque cumple los buenos deseos del corazón, ¿cierto? Dios nos ayuda y nos sostiene y está ahí siempre porque Él libra al que clama. Dios nos ayuda. ¿Cuántos lo creen? Ahora, en segundo lugar, el segundo principio es que el gozo de la victoria. Hermanos, Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da cada día el triunfo en cualquier situación. Y en Efesios capítulo 6, verso 13, nos habla cómo podemos mantener en esa victoria. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad ¿qué? Firmes. Entonces, la forma de yo mantener ese gozo de la victoria es permanecer de pie y firmes después tal vez de un vendaval, tal vez del caos, tal vez de cualquier situación que usted esté viviendo. ¿Estar qué? Firme. Pero entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra cuando seguimos al pie de la letra las indicaciones de Dios para la batalla. ¿Cuáles son esas indicaciones? Orar. Amén. ¿Cuántos oramos acá? Creerle a Dios y su palabra. Porque sabe, hay personas que pueden estar dentro de una iglesia pero les cuesta creer, les cuesta afirmarse en lo que dice la palabra de Dios. Pero también usa la armadura de Dios. Y escuche esto, pelea. Ahora, no, ¿cómo es esa pelea? ¿Es de irnos a dar palo y golpe y tal vez usar un arma física? No, Señor, es espiritual. Es como decía el hermano ahora, ¿paga qué? El precio. Todos los días se presenta ante Dios como ¿qué? Como sacrificio vivo. Y está ahí ante el Señor marchando, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, y se afirma y empieza y confiesa las promesas de Dios. Hermanos, deja la pereza a un lado, deja el sueño. Usted quiere ver la gloria de Dios, se levanta más temprano, dígale, Señor, voy a levantarme más temprano. Y empieza a pagar el precio. Y de seguro, hermanos, eso no es en vano. Cuando menos piensa vamos a ver la respuesta del Señor. Por eso yo no me canso, hermano, de tal vez en las mañanas levantarnos a orar. Por ejemplo, yo siempre, el domingo, que es cuando cerramos el día del séptimo de oración y ayuno, yo soy a la expectativa. Porque un domingo tal vez todos queremos dormir hasta tarde, yo me incluyo ahí, ¿sí o no? Hasta las 8, no sé, 9 o tal vez toda la mañana, ¿sí? Yo no puedo tener ese lujo porque pues, imagínese el pastor. Pero hermanos, usted se levanta y usted deja a un lado la pereza, se baña, se echa agüita, no sé, y hermano, y usted empieza a sentir ese gozo, como el Señor le da la fuerza, tal vez con una dolencia, pero no importa, usted está llorando, ¿sabe? Dios ve eso. Y a esas personas Dios les da la victoria y pueden gozarse por encima de las adversidades. Amén. ¿Está alguno, dice la Biblia, está alguno ansioso entre vosotros? ¿Haga qué? Oración. Está enfermo, llame a los ancianos, pero también ore. Pague el precio. Busquemos al Señor. Ahora, en el versículo 9, bueno, yo me adelanté aquí un punto, ahorita vamos allí. En el versículo 9 del Salmo 20, dice así: salva, oh Señor, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. ¿Qué dice Dios? Nos salva. ¿Sí? Salva, oh Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O sea que la seguridad de clamar a un Dios que nos oye. O sea, esa es la garantía que tenemos los hijos de Dios. Claman los justos, dice por ahí otro texto, y Jehová ¿qué? Los oye y los libra de todas sus angustias. Jeremías 33:3, ¿se acuerda qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas, cosas que tú no conoces.
¿Sabe que esta palabra vino a Jeremías en un tiempo difícil? ¿Sabe dónde estaba él? En la cárcel. Tremendo. Y él recibe esta palabra y dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, hermanos, cuando hay una iglesia que permanece de pie y firme, que está seguro de que Dios va a responder cuando clamamos, hermano, y invita a Jesús, invita a Dios, que por eso dice: clama a Él, el Señor le va a dar la victoria, y eso va a traer gozo. Tal vez muchos le decían: no, eso no va a ser posible, no, eso tal cosa, pero el Señor dice: sí es posible. Y el otro punto era, hermano, es que hay una fe requerida, es decir, es importante que yo esté convencido. Vamos a volvernos al segundo punto un momento, el verso 6, para que oremos. Ahora conozco que Jehová, de Salmo 20 versículo 6. Ahora conozco, esto me gusta porque aquí se desglosa varias cosas. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos, ¿qué? Cielos, y con la potencia salvadora de su diestra. Y aquí vemos que la fe requerida, y esta fe es un factor indispensable. ¿Sabe por qué? Porque nos ayuda a determinar para recibir la respuesta a las oraciones, y sin ella ni siquiera podríamos acercarnos a Dios, porque de hecho el autor de Hebreos en Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario pues que el que se acerca a Dios crea que le hay y va a ser galardonador. Entonces, si usted y yo nos acercamos a Él, tenemos que tener una fe intacta, no dudando, creer que esto no es en vano, hermanos, creer. Entonces, ¿qué hace esa fe requerida? Que confío en su poder salvador, porque ahí lo dice. Ahora conozco que Jehová salva ¿a quién? A su ungido. ¿Cuántos creen que Dios nos puede salvar de cualquier tormenta, de cualquier prueba? Ahora, no debemos confiar en el poder humano. Mire lo que dice, volvamos al versículo 7, ese Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Por ejemplo, los hombres de la antigua, digámoslo así, del Antiguo Testamento, del tiempo antiguo, ellos, los que tenían caballos o carros, por ejemplo las carrozas, eran hombres ¿qué? Poderosos. Y por ejemplo hay un caso cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Quiénes venían detrás de ellos? Desde el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿quiénes venían detrás de ellos? Los carros del faraón. Y ellos se sentían como poderosos, ¿sí o no? Y los israelitas allí pasando, llegando al mar, sin embargo ellos le dicen: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, y Dios le dice a Moisés qué hacer, y ellos pasan el mar y estaban preocupados porque los iban a alcanzar, porque eran más rápidos que ellos. Pero ¿qué les pasó? Después quedaron sepultados ahí porque el mar se cerró. Entonces, si bien los recursos humanos, escuche esto, son necesarios y Dios los usa para nuestro beneficio, nuestros triunfos se fundamentan solo en el poder de Dios. En ese tiempo para los poderosos era el recurso para ellos, tener un ejército, caballos, su carruaje, se sentían invencibles. Pero un pueblo que confió en Dios lo sacó en victoria, y ellos no tenían eso. ¿Y sabe qué pasa? Hay personas que confían en esas cosas, se creen poderosos porque tienen posesiones, tienen carros, casas, tienen tal vez títulos, pero hermanos, no, aunque si bien eso es necesario, pero de eso no depende la fuerza, de eso no depende de que yo obtenga la victoria. Mire, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Confió en el Señor y Dios le dio la victoria. Los carros y los caballos recordaban cómo el ejército de Faraón fue derrotado por Dios en el mar. Por eso dice ahí: ellos confiaron en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Tremendo, hermanos. Y con respeto digo esto: así haya un hombre poderoso sobre nosotros, humanamente, por encima de él está Dios y está a favor de su pueblo. Y ellos pueden hacer lo que sea, tal vez para oprimir al pueblo, pero no podrán, porque con nosotros está ¿quién?
Dios. Entonces nosotros no podemos tampoco poner nuestra esperanza en un hombre o en quien esté allí. No, nuestra confianza está en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Y leamos este pasaje para que oremos. Segundo libro de Crónicas 20, 14 al 15. Aquí vemos el recuerdo de la gran victoria que Dios le dio a Josafat contra la enorme multitud de moabitas y amonitas. Mira lo que dice, les voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Segundo libro de Crónicas 20, 14, 15 dice: allí estaban también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Jehiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, mire lo que dijo: escuchen ustedes, habitantes de Judá y Jerusalén, escuche tu rey Josafat, el Señor te dice, no tengan miedo ni qué, ni se amedranten al ver esta gran multitud, porque esa batalla no la librarán ustedes, sino ¿quién? Oiga, qué tremendo, ¿sí o no? ¿Quién pelea por nosotros? Dios. El Señor es el que va delante de nosotros, es el que pelea por nosotros. Entonces hoy el Señor nos dice, no tenga ¿qué? Miedo. Dígale al que está a su lado, no tengan miedo. El Señor está con nosotros. Iglesia, no tengan miedo. Los que están en casa, no tengan miedo, porque así venga una gran multitud contra nosotros, así se levante un ejército contra nosotros, así se levanten hombres que tal quieran cuestionarnos, no vamos a tener miedo, porque el Señor va a pelear por nosotros. Dígalo conmigo, el Señor pelea por mí, el Señor nos da la victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que entonces, oración por la victoria. Entonces debemos cada día orar al Señor, pero también hay una fe requerida, o sea, estar convencidos de que Él está con nosotros, confiar en sus promesas y saber de que vamos a tener gozo de esa victoria. ¿Y cómo vamos a permanecer allí? Firmes. Cuando usted Dios le conceda algo, hermanos, le dé respuesta en algo, siga con Él. No haga lo de muchos. El Señor me sanó y se olvidan de Dios. El Señor me sacó de esta situación y se relajan. No, manténgase ¿qué? Siempre firme, alerta, buscando al Señor, clamándole a Dios. Póngase en pie, vamos a orar a Dios en esta hora. Y vamos a creerle al Señor, los que están en casa también. Y vamos a declarar el poder de Dios. Levante sus manos. Dígale, Señor, yo creo que tú eres ese Dios que da la victoria. Yo creo que tú eres ese Dios que todo lo puede. Ese Dios que salva, sana. Ese Dios que protege, ese Dios que restaura. Vamos, dígale, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Los que están en casa también, dígale, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios soberano, en un Dios que hace maravillas, en un Dios que todo lo puede, Señor, que puede librarnos de la angustia, puede librarnos de todo tormento, de todo dolor. Vamos, si usted está pasando alguna dificultad, dígale, Señor, yo creo que tú estás, Señor, conmigo como poderoso gigante. Oh, que tú peleas por nosotros, Señor. Tú eres el Dios vencedor. ¿Cuánto lo cree? Dígale, Señor, yo lo creo. Y ahora dígale, Señor, hoy levanto mis manos confesando que tú eres ese Dios que puede librarnos de toda fuerza de maldad. Puede librarnos, Señor, en el nombre de Jesús, de todo espíritu de opresión, todo lo que esté allí atemorizándonos, todo lo que esté entorpeciendo tu propósito en nuestra familia, toda confusión. Vamos, digan en el nombre de Jesús, no tiene poder en mi vida, no tiene poder en mi casa, no tiene poder en nosotros. En el nombre de Jesús, vamos, confiésalo. Digan en el nombre de Jesús, yo creo que tú estás obrando en nuestra nación, tú estás obrando en nuestro país, estás obrando, Señor, en nuestro
estos hombres que se están postulando. Ya tú sabes quién va a ser el presidente de esta nación, Señor. Oramos para que todo hombre fuerte en él, Señor, sea quebrantado y que venga la presencia de Dios sobre sus vidas, que venga la presencia de Dios para su familia. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por un despertar en la iglesia, una iglesia que ora, que permanece, que cree firmemente en tus promesas ahora mismo. Padre celestial, vamos, levante su mano y dígale: Señor, yo me declaro libre, yo me declaro sano, yo me declaro en victoria en el nombre de Jesús. Que todo lo que quiera, Señor, distraernos, sacarnos, desviarnos de tu verdad, no tiene poder en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, adora al Señor. Levanta tu voz, habla con Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Tú eres poderoso, Padre, para sanar, para liberar, para romper toda fuerza de maldad. Gracias, Señor. Yo quiero levantar a ti mis manos. Declarémoslo. Maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor. Llena este lugar. Llena este lugar de tu presencia. A descender tu poder a los que estamos aquí. Una vez más, dígale: yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar, llena este lugar. Presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús. En lo que harás, en mí. Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en lo que harás en mí y en mí y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Así que Jesús, ahora dile: creo en ti, yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, en lo que harás en mí y en mí y en mí. Ahora dígale: Señor, yo creo que tú estás obrando en esos corazones heridos, los que están esperando un milagro en su cuerpo, Señor. Yo creo que tú estás obrando en esta hora, estás trayendo libertad, sanidad, liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, en ese Dios que libera, en ese Dios que sana, ese Dios que hace milagros. Yo creo, Señor, en tu poder, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración, Señor. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Quiero invitar a los que están por primera vez conectados, orando, que pueda hacer una oración con nosotros. Y también si hay alguien acá por primera vez, pueda repetir esta oración con nosotros y pueda decir: Señor Jesús, hoy yo reconozco que necesito de ti. Hoy yo reconozco que soy pecador. Hoy yo reconozco que necesito tu ayuda. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor, como mi Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Vamos, dile: y nunca lo borres de allí. Séllame con tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para entender tu camino. Dígale: gracias por salvarme, por enviar a Jesús a morir por mis pecados, por darme la vida eterna. Gracias. Yo creo que a partir de ahora mi vida será diferente, porque tú estás conmigo, tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, dale gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Dale ese fuerte aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, antes de salir, quiero invitar al familiar o al hermano. Nos va a dar un testimonio. Quiere compartirnos algo que Dios hizo en su vida. Por él estuvimos orando. Creemos que el Señor ha estado orando en él. Así que Harris, ya está prendido. Buenas tardes. Hoy vengo a darle el testimonio de Victoria. Hace 12 meses se me presentó, nosotros los hombres, los jóvenes, estamos, el país capacita a la mujer en el tema del cáncer de seno, el cáncer de cuello uterino, pero al hombre no lo capacitan, al hombre no le cuentan que nos puede dar un cáncer testicular. Es el 90% de la enfermedad mortal entre jóvenes de 19 a 29 años. O sea, solo se salva el 10%, señores. Así que hace 12 años me tocó esta enfermedad. Hace 12 años me diagnosticaron cáncer testicular. Me operaron, me retiraron el tumor, me retiraron el testículo. El cáncer cuenta con 4 etapas. Algunos cánceres son más agresivos que otros. El cáncer testicular en jóvenes solo tiene 3 etapas porque es un cáncer muy rápido, muy agresivo, ¿sí? Cuando me diagnosticaron el cáncer, yo estaba en la etapa metástasis, estaba en la tercera etapa, en la última etapa. El día que el médico me dijo, yo tenía los pulmones invadidos de tumores, el estómago. La probabilidad de vida era muy poca. El médico me dijo que solo si yo optaba por luchar, ellos estarían acompañándome y dando todo de ellos, señores. Dios me dio la fuerza. Solo de Dios estuvo conmigo ese día y me ayudó, porque ese día me interné en la clínica y duré 4 meses, en donde al primer mes me dio una trombosis venosa profunda. Esa trombosis me dejó inválido 1 mes. Perdón. Dios me dio una fuerza y me ayudó a superarlo. Duré inválido 1 mes. Estuve en quimioterapias 4 meses, no había solución. Yo perdí mi cabello, las cejas, la fuerza muscular, las plaquetas se me fueron abajo, las defensas.
Hoy han pasado 12 meses, donde hace 4 meses volví a recuperar la movilidad. Y hoy les agradezco porque fueron esa comunicación en la oración con Dios. Yo estaba perdido en el mundo. Yo era un joven que no oraba, que no buscaba a Dios, que no le agradecía a Dios por tantas bendiciones. Así que démosle gracias a Dios todos los días. Démosle gracias a Dios que podemos caminar, que tenemos las manos, tenemos las piernas. Yo sé que Dios nos dejó acá, me dejó acá para dar un testimonio de vida. Y gracias a ustedes, gracias a la iglesia, hoy tengo un nuevo camino. Hoy ante todo primero está Dios. Estoy celebrando la vida. Me casé con esta mujer que estuvo conmigo, nunca me dejó. Solo Dios hace milagros, Señor. Solo Dios da la fuerza. Cuando los médicos, el oncólogo me dijo hace 2 meses que este caso era increíble, pastor, que él no entiende por qué en tantos meses una evolución. Hay pacientes que llevan 2, 3 años luchando y no pueden, lo intentan y no son capaces. Yo lo logré en 1 año. Igual no es una historia que no acaba, pero hoy me siento victorioso. Hoy le agradezco a Dios y a ustedes. Vamos a darle un aplauso a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por ellos. Pase tranquila. Vamos a orar por Harrison. Ay, perdón, Harold, qué pena. Vamos a orar por ellos. Nosotros hemos estado orando por ellos. La hermana siempre me mandaba ahí la notificación. Oremos por Harold, por su sobrino, y Dios ha hecho un milagro. Mire, Dios es poderoso. Amén. Y vamos a creerle al Señor. Vamos a bendecirlos a ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Creemos que Dios tiene un plan con ustedes, ¿verdad? Dios es fiel. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de Harold y su esposa. Gracias por lo que has hecho en él, también en su esposa, en su vida, por ponerla a ella a su lado, Señor, para estar con ella en este proceso. Y también por la hermana Edilma, Señor, que tú pusiste en medio de ellos para que pudiera orar por sus vidas y motivarnos a orar por un milagro, Señor. Y hoy vemos un milagro, Señor, en ellos. Hoy vemos un milagro en vida, un milagro tal vez, Señor, para muchos sobrenatural. Y creemos que es sobrenatural porque, como Él lo dijo, médicamente en la ciencia tiene límites, Señor, pero solo tú eres más poderoso que eso, Señor. Gracias por Él. Te pido, Dios, que el que comenzó la buena obra en Harold y en su esposa, tú la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Te doy gracias por ellos, gracias por lo que harás de aquí en adelante, Señor. Que Él pueda contar de esa vivencia, esa experiencia de que tú eres ese Dios que todo lo puede. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos por los que tal vez tienen un diagnóstico similar, cáncer, cual sea, Señor, el problema de ellos de salud, de donde estén, Señor, oramos para que les sanes y pongas tu mano de poder, Señor, porque así como lo has podido hacer con Harold y con otras personas, lo puedes hacer también con aquellos que lo necesitan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bienvenidos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso, hermanos, y creo que Dios vale la pena orar. Mire, eso es la muestra del perseverar en la oración. En pandemia, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que, bueno, nos escribían mucho que oráramos por cosas. Y también me acuerdo de un testimonio de una niña. De hecho, hace día la trajeron. Ellos están aquí en Cartago, ya estaban en Cali. Y el Señor salvó a esa niña. Inclusive esto a Linda, en estos días tuvimos la oportunidad, ¿cierto, mi amor? Que es la familiar de Luisa.
Entonces vemos, Dios responde. Por eso creemos, los que están en casa, si usted tiene alguien que está pasando alguna dificultad, Dios puede hacer un milagro. Dios puede sanar, Dios puede restaurar. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga a los que están allí en casa. Chao, chao. Yo les voy a dar un anuncio a los que Yo los acá traeré rápido, así a mi santo rápido. monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. 2022. Mi casa será llamada casa de oración.